buenas tardes a todas y todos. Hoy día, viernes 15, están presentes en este webinar que va a presentar la doctora Rosalía Trejo León y que el Instituto Multidisciplinario de Especialización ofrece en las cuartas jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia. El título de la ponencia webinar es Música en la Escuela, Proyectos de Formación de Profesores. El Instituto Multidisciplinario de Especialización les da otra vez la bienvenida a todos los que están llegando a este webinar, asistentes en estas cuartas jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia. Leo brevemente el currículum de la doctora Rosalía Trejo. La doctora Rosalía Trejo ya nos acompañó en otro webinar el semestre pasado. Su formación profesional es doctora en Música y Educación Musical por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Es maestra magíster en Didáctica de la Música por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Educación Musical por la Universidad Veracruzana. Es profesora de tiempo completo en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Laboró muchos años en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita. Participó en la organización del programa de la licenciatura en Artes del Instituto Multidisciplinario de Especialización y es continua participante como colaboradora y al mismo tiempo como maestra en ese instituto. Dejo con ustedes a la doctora Rosalía Trejo León con su ponencia Música en la Escuela, Proyectos de Formación de Profesores. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde, por estar de nuevo encontrándonos de manera virtual. Muchas gracias, doctor Vicente Carrera, por la presentación. Y bueno, especialmente al Instituto Multidisciplinario de Especialización, siempre agradecida con la directora, la maestra Maru, por sus invitaciones, por su siempre cariñoso recibimiento en las instalaciones y a distancia del instituto. Vuelvo a repetir, el instituto siempre ha sido una casa para mí desde que me incorporé al cuerpo académico y siempre es un aprendizaje y un intercambio muy rico entre todos los que lo visitamos y lo frecuentamos. Pues hoy voy a compartir la pantalla. No sé si me pueden decir si se percibe. Así es, doctora. Adelante, está muy bien. Bueno, pues sí, vengo a presentar algunos ejemplos, más bien un ejemplo particular de un proyecto de formación de profesores, pero que se vincula también con algunas actividades que he visto a lo largo de mi carrera en relación a este intercambio que hay de profesores especializados con formación musical, el intercambio que se realiza con escuelas o con maestros que no necesariamente son músicos. Y bueno, esta fotografía justo es de una escuela pública. Por ahí pueden notar que pues tiene muchos colores, tiene imágenes incluso musicales y me gustó para iniciar, como para entrar dentro de una escuela. El contacto que tal vez muchos extrañamos de ir a las instalaciones, de ver el patio de la escuela donde se hacen las actividades, muchas veces en los salones de clase, etcétera, ¿no? En este caso, como tiene que ver con formación de docentes, pues generalmente se daba en otros contextos, pero ahora les contaré un poco cómo es este contexto. El contenido de la presentación de hoy tiene que ver con qué sería esta presencia de la música en la escuela, algunos ejemplos, como les decía, de esta formación de profesores no especializados en música, pero que pueden usar la música dentro de sus clases, y a dónde se puede ver esos espacios de formación en educación musical para profesores en México. Muy a grandes rasgos, obviamente estas presentaciones sabemos que no dan respuestas cerradas, y cuando estamos en el ámbito académico sabemos que no hay respuestas cerradas y justamente es en la hora de las preguntas y del intercambio donde podemos dialogar sobre estos temas, ¿no? ¿En dónde está presente la música en la escuela? Pues yo los dejo ahí un poquito pensando.
que piensen un poco a dónde está la música, en qué momentos, en qué espacios, en qué áreas de la escuela, cuando pensamos en la escuela presencial, obviamente, o ahora en la escuela virtual que estamos teniendo todos también ha habido muchos espacios donde está la música, pero recordando un poco en la escuela presencial, ¿a dónde se da este momento de música? Entonces, la presencia de la música en la escuela quizá la podemos encontrar en lugares donde no habíamos o personas o situaciones donde a veces no pensamos y está ahí, ¿no? Por ejemplo, en los saberes de los alumnos y maestros, cuando llegan cantando una canción, cuando llegan cantando las canciones de las caricaturas o de los papás, o incluso, aunque no nos guste, pero que sabemos que influye la música de moda. Entonces ahí aparece ese bagaje musical que traen tanto los alumnos como los maestros. En las prácticas escolares sabemos, pues muchos lo hemos vivido en los festivales, en las presentaciones artísticas, con danza o en obras de teatro, ahí también está la música. En los juegos del recreo, que muchas veces son hasta cierto punto prácticas invisibles porque pues a lo mejor no las consideramos como algo estructurado, pero pues los niños juegan muchos juegos de manos con canciones, tradicionalmente también jugábamos a las rondas, ¿no? Entonces, bueno, eso también a lo mejor tiene que ver con generaciones, pero también se sigue enseñando en los preescolares y en algunos espacios educativos. En los contenidos de otras asignaturas, que el maestro de inglés llegaba con la canción en inglés para aprendernos los colores, los números, las letras, en español quizá para una canción, en fin. Aprenderse las matemáticas también cantando, en educación física que hay algunos ejercicios también con dinámicas un poco más musicales, y bueno, puede haber otras muchas, ¿no? Que incluso los maestros las pueden utilizar como estrategias pedagógicas. En los contenidos específicos del área artística, obviamente aquí ya entra la parte oficial de los contenidos, y en la clase específica de música, si es que llegamos a tenerla dentro de nuestra institución o nuestro campo de trabajo. Bueno, sabemos que hay en los diferentes niveles de educativos se encuentra la música en nuestro currículum mexicano. Como les decía, pues en preescolar la tradicional clase de cantos y juegos, que en diferentes estados tiene diferentes connotaciones y nombres, con contrataciones diversas, como de pianista acompañante o maestro auxiliar o maestro de música específicamente, a donde muchos maestros de preescolar fueron capacitados dentro de la normal o dentro de la escuela pedagógica sobre esta importancia de la educación musical, fomentando los cantos en la educación preescolar. Entonces puede ser también impartido por educadores musicales o intérpretes, porque como les decía, en la historia también de las escuelas públicas, pues muchos pianistas o personas del conservatorio iban a las escuelas solamente a acompañar, aunque no tenían a lo mejor una formación de educación musical como tal, como ahora existe en México diferentes licenciaturas en educación musical, y que también la Secretaría de Educación Pública contrata a maestros con esta capacitación específica como educadores musicales. En primaria, pues se pierden 6 años, no se pierden, pero está ambiguo este papel del educador musical, y también la formación del maestro de primaria a veces carece un poco de esta capacitación específica en las artes, y termina pues con el desafío, creo yo, de impartir varias materias específicas de arte, que a veces pues sí es realmente un desafío, aunque cada vez más los libros de texto, los planes están ayudando a acercar también a los profesores a tener como una base de lo que se tiene que dar en este nivel educativo. En secundaria, pues hemos vivido también muchas reformas, hemos tenido
libros de texto de diferentes maneras, ¿no? A donde hay desde la lectoescritura musical que muchos maestros pues no dominan porque no estudiaron música como tal, hasta pensar en géneros musicales y en a lo mejor la música en la secundaria ya se veía como más en talleres como de música extracurriculares, como la banda, a donde se genera también otro tipo de aprendizaje musical un poco más específico. Bueno, pues así a grandes rasgos, creo que sería un tema un poco mucho más amplio, pero en general hasta cierto punto ha existido de alguna manera la presencia de la música en la escuela privada y pública en México. Obviamente las privadas ponen la clase de música como un plus, y el inglés y la computación, pero bueno, creo que el currículum público ha tratado también de abarcar esos contenidos mínimos, y entre los años que van pasando, a donde egresan más generaciones también de licenciados en educación musical, así como han egresado muchos ya maestros de educación física, por ejemplo, pues esperamos ir cubriendo espacios escolares. Por mucho tiempo ha sido impartida por docentes de educación general y o por músicos, que en esto voy a profundizar en esta presentación. Si esto ha sido muy debatido en otros lugares, incluso en otros países y en el propio país, cómo el maestro general puede abarcar esos contenidos y abarcarlos de la mejor manera, y si es por músicos, que también estos músicos estén preparados para ir a la escuela. Es necesario la revisión de los planes de estudio para tener más claridad de lo que es, de qué es lo que se pretende realizar en la escuela en cuestión de arte y música. Si no conocemos estos planes, si no conocemos cuál sería la dinámica, a dónde o en qué momento puede entrar la cuestión del arte, pues no sabríamos también cómo resolverlo, ¿no? Entonces, ¿quién puede enseñar a usar la música en la escuela? Y vuelvo al tema central de mi presentación, que sería, bueno, somos profesores. Profesores que están relacionados con la música, por eso no puse profesores de música, sino más bien profesores que pueden ser músicos, en este caso músicos que actúan en las escuelas, que específicamente serían educadores musicales, sería lo ideal, porque no es lo mismo un músico, como les decía, de conservatorio, que se dedica a ser concertista y que tiene otra función social como profesional, que sería dar conciertos, enseñar su instrumento de manera específica en orquestas o en universidades para preparar a otros músicos, que los educadores musicales que estamos preparados para tener interacción educativa, para planear, para evaluar toda esta parte pedagógica que muy bien lo saben ustedes como maestros, que es parte de nuestra formación también como profesores, la parte curricular, de evaluación, de diseño, de estrategias didácticas, de psicología de la educación. Entonces, esta parte de formación como educadores, pero a la vez también una formación musical que tiene que ver con la composición, con los arreglos, con tocar un instrumento hasta un nivel aceptable, no como concertistas, pero sí a un nivel aceptable donde podamos cantar, tocar un instrumento acompañando para tocar con los alumnos, leer música, ¿no? Entonces toda esta parte musical es lo que conforma esa preparación como educadores musicales, integrando lo educativo y lo musical. Y bueno, también volviendo un poco a la pregunta, ¿quién puede enseñar a usar la música en la escuela? Pues volvemos a que quizá los educadores musicales podemos enseñar específicamente la música y los profesores de otras áreas la pueden usar para otras funciones en los aprendizajes, ¿no? No quiere decir que también los profesores la puedan enseñar como contenido en sí mismo. Eso sería la pregunta. ¿Cuál sería la función de la música en la escuela? Entonces, la función o la presencia de la música en la escuela está de esta manera. La música como contenido en sí mismo, a donde se enseña
conceptos básicos de la música, o sea, la tonalidad, los timbres de los instrumentos, compositores, géneros musicales, donde se enseña a cantar, a tocar la flauta, la guitarra, específicamente la música en sí, la música desde la percepción, la sensibilidad, la audición, el desarrollo estético, que eso es muy importante, porque también lo pueden enseñar los maestros generales que saben de apreciación musical o que se pueden preparar para conocer un poco más de cómo enseñar a percibir esta música, de cómo se puede sensibilizar el oído de los alumnos y cómo esto genera también un contenido muy importante para el desarrollo integral del alumno, ¿no? Entonces, esta es otra parte de la función que puede, o la presencia que puede tener la música desde el desarrollo estético. Y la música como una herramienta o eje transversal para reforzar contenidos de diferentes asignaturas. Y aquí viene ese uso o esa función de la música como una estrategia o una herramienta didáctica para que los alumnos conozcan otro contenido, como les ponía el ejemplo de las matemáticas, el español, el inglés, la literatura, la geografía, ¿no? Se puede relacionar con muchas otras asignaturas de manera transversal. Y bueno, aquí entrando un poco más a los estudios que ya se están realizando o que ya se han realizado durante varios años sobre cuál sería ese papel del profesor. En otros países le llaman profesores generalistas, o sea que son profesores de niveles básicos. Voy a leer la cita. Los profesores generalistas trabajan en los primeros grados y deben mediar contenidos en todas las áreas de conocimiento, siendo la música una de ellas. Se entiende que es esencial que estos profesionales tengan experiencia con los aspectos musicales, además de un conocimiento básico y fundamentado del contenido de música para introducir en sus clases. Entonces, bueno, esa es también parte de la esencia de mi presentación hoy, que fomentar este conocimiento a estos aspectos musicales básicos para poder fundamentar esa práctica dentro del aula por maestros que no necesariamente son músicos profesionales. Entonces, la formación continua debe orientar su propuesta en dar herramientas para que el profesor no especializado se sienta motivado a trabajar en la educación musical de una manera más sistemática, modificando los modelos tradicionales que enfatizan la adquisición de hechos y procedimientos objetivos, como la lectura de notas, teoría musical, y la casualidad de un practicismo amateur. Esta cita es muy importante porque, bueno, podemos romper con la idea de que solo puede dar música el que lee música o el que es músico. Entonces, bueno, también el maestro puede aprender cosas de música que sirven para la escuela y que no necesariamente tiene que ver con ese canon de conservatorio. De hecho, se ha discutido mucho eso de qué enseñar en la escuela, porque pensamos en otras épocas, ni no nada más en México, sino en otros países donde había el coro, se seleccionaba a los niños y esos niños eran los que tenían la oportunidad de empezar a tener lectoescritura musical y la formación era como si fuera de conservatorio, con solfeo y con notas y pues a veces no tenía mucho sentido y eso se ha discutido mucho en el área de educación musical, cuál es la importancia de la lectoescritura y que tal vez eso quita un poco la naturaleza de la experiencia estética, de la experiencia de cantar de manera natural y también la segregación de grupos, ¿no? Donde no todos tienen la oportunidad de estar en el coro porque son desafinados y donde mucha gente se quedó con esa idea de que no cantan. Entonces, darle la oportunidad a incluir a todos para poder hacer música. Y también la parte final que dice sobre la casualidad de un practicismo amateur. No se trata tampoco de dar clases de música porque medio toco, porque medio canto, porque soy el bohemio de mi casa, sino que eso también se confundió mucho, o de hacer música solamente por placer y ya, sino que tenga un objetivo realmente claro para qué y cómo se puede usar la música en la escuela.
Bueno, aquí empiezo a platicarles un poco sobre los ejemplos de estos proyectos de formación de profesores. Uno de ellos es la música en la escuela, así se llamó el proyecto, la música en la escuela de Río Grande del Sur, en Brasil, que es para mí uno de los grandes ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con esta formación de profesores. Ya se los voy a ir platicando detalladamente, porque más allá de traer alguna cuestión extranjera a nuestro país, creo que a veces pensamos que en otros países están súper desarrollados, pero ellos también pasan los mismos desafíos que nosotros, y pues como latinoamericanos tenemos casi las mismas problemáticas en las escuelas, en los pagos de los maestros, en el currículum. Claro que no es igual, pero bueno, carecemos también de muchas cosas similares, y por eso también lo traigo aquí, ¿no? Los cursos de capacitación continua a profesores en México, o sea, cómo se da esa capacitación continua, a dónde pueden haber esos espacios para formarse. Y bueno, este es el logotipo del proyecto que les voy a mostrar hoy. Me regreso un poco al logotipo porque tiene todo un significado. Fue muy pensado, si ustedes ven los colores, y hacia arriba las barras pues son como unos lápices de colores, y también las barras significan como esta parte de la música ahora electrónica, que todo se mide con ondas, ¿no? Donde ya los programas digitales también tienen mucho que ver con lo que escuchamos. Entonces, bueno, ese fue el logo oficial. El proyecto se llevó en el estado de Río Grande del Sur, donde yo tuve la oportunidad de ser parte de este gran proyecto. Estuve en la coordinación general junto con mi maestra. Al mismo tiempo de hacer el doctorado, hacía este proyecto junto con ella, que era casi como otro doctorado, porque aprendí muchísimo y interactué con otras escuelas de ahí del estado. Entonces, bueno, vemos ahí Río Grande del Sur, que está pegado a Uruguay, Argentina, que es el último estado hacia el sur del país brasileño. Entonces, pues tiene ciertas características también específicas. El estado es muy grande y bueno, quería como ponerlo en el mapa. El curso fue un curso de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que fue a partir de la universidad, se creó este curso a través de un edital, de una convocatoria federal, a donde se ganaron los recursos para hacerlo. Y el título oficial fue Música en las escuelas de Río Grande del Sur, un programa de formación continuada para profesores de redes públicas, es decir, para toda la red pública, que sería como la Secretaría de Educación Pública de aquí. Y bueno, tenía certificado, número de horas, y fueron 240 horas de trabajo. El curso se daba los fines de semana, que venían maestros de diferentes lugares. Como les decía, fue a través de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Lo coordinó la doctora Yusamara Souza, que fue mi directora de tesis de doctorado. Y el apoyo fue también por parte del Centro de Formación de Profesores de la URCS y del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Básica, Dirección de Currículum y Educación Integral. Entonces, bueno, varias partes estuvieron también involucradas. El Ministerio de Educación obviamente fue fundamental, porque a través del ministerio se ganó el recurso. La propuesta de formación docente era dar herramientas a profesores y profesoras para que desarrollen actividades con música y elaborar acciones para ser implantadas en diferentes escuelas y niveles escolares. El proyecto fue muy grande porque había 8 polos en el estado, de distancias así tipo 6 horas, 3 horas de distancia de la capital, de Porto Alegre. Y, por ejemplo, el polo de Valle, que estaba 10 horas de Porto Alegre, pues ya era frontera con Argentina. Entonces estaba muy lejos, y pues en cada polo aproximadamente había entre 200 y 400 profesores de todos los niveles que se puedan imaginar,
desde preescolar, desde secundaria, preparatoria, primaria, obviamente, había psicólogos, porque este curso fue gratuito y fue abierto a toda la comunidad. Aquí estamos trabajando con un polo, se organizaban grupos de trabajo con diferentes capacitadores. Aquí estábamos haciendo una ronda, eran maestros de escuelas públicas, como les decía, y bueno, a partir de la Ley Nacional de Educación Musical en 2008 en Brasil, se discute que la música tiene que ser obligatoria en todo el currículum escolar. Entonces, a partir de esa ley se genera todo un movimiento en el país de capacitación, no solamente de abrir licenciaturas en educación musical, como les decía, para especialistas, sino también la capacitación docente de profesores generales para implementar la música como contenido obligatorio en las escuelas. La universidad pues tiene el Instituto de Artes, que a través del Instituto de Artes se canalizó también a todos los capacitadores, a todos los alumnos que estudiaban música y educación musical para generar todos estos cursos que eran simultáneos en los 8 polos del estado. Las fases, bueno, esto nos puede servir incluso para pensar qué proyectos podemos hacer aquí, ¿no? Porque pues este es un ejemplo de que se puede replicar en otros lugares, como pensar en esta parte de planeación, la ejecución y los resultados. Todo esto pues fue planeado desde 2014, cuando se hizo la convocatoria. Se gana la convocatoria en 2015, se empieza a ejecutar y todo 2015 y 2016 se desarrollan la serie de cursos, de seminarios. Digo, aquí traje muy poquita información porque tampoco me quiero alargar en este proyecto, pero de hecho al final les voy a enseñar que hay un documental, hay un libro de imágenes como evidencias de los resultados que hubo del proyecto. Entonces, bueno, esto también puede ser hay varios artículos escritos sobre el tema. Estamos pensando en que en algún momento va a salir nuestro libro, justamente para que quede como conocimiento de cualquier país y de cualquier persona que esté interesada en crear algo similar o a lo mejor a menor escala, de todas las experiencias que se tuvo desde la planeación, en la ejecución y bueno, las evidencias pues también están ahí para poder compartirlas. Entonces aquí vemos una fotografía dando coro. Ya les diré cómo estaba diseñado un poco el programa. Aquí, pues pensando que la licitación federal fue de 660,000 reales, fueron más o menos 3 millones de pesos, y hubo una donación de instrumentos de la Secretaría de Educación del Estado, que ahí viene otra pregunta, ¿no? Hay muchas escuelas que ganaron ese kit de instrumentos de orquesta, pero no había maestros. Entonces, sí, yo puedo hacer una licitación para ganar instrumentos para mi escuela pública, pero ¿quién va a enseñar con esos instrumentos? Voy a tener maestros capacitados para usar un violín, para usar una flauta transversa. ¿Cómo le hago, no? Para realmente que esos instrumentos sean usados. Entonces, bueno, aquí entra esta parte entre lo material y lo que realmente se puede explotar. Y justamente con todo ese recurso, pues se hizo esa capacitación para que fuera gratuita y para que realmente tuviera resultados. Bueno, los ejes principales que también a mí me han servido mucho, de hecho, para dar algunos cursos, pero que puede a grande escala pues también ser un eje para otros proyectos. Había clases de apreciación musical, que no era nada más la apreciación musical de la historia de la música clásica o de los compositores clásicos, sino era una apreciación musical un poco más amplia, de experimentar géneros, de oír diferentes agrupaciones, de incluso hacer apreciación musical junto con el movimiento, etcétera. El canto e instrumento, que ahí sí hubo bastante interacción también con los maestros, porque a lo mejor unos maestros decían, yo nunca he tocado un instrumento, yo nunca he cantado, y por eso, como vieron en la fotografía, pues se les daba también la clase de canto, y en instrumentos, pues se hacían instrumentos con lo que se podía, con botes, con cacerolas. De hecho, hubo unos proyectos
con los maestros de tocar en la cocina, haciendo una batería, pero de instrumentos con sartenes y cazuelas, y bueno, fue muy interesante, o si tenían una flauta, o si tenían ya un teclado en su casa, que pudieran explotarlo y empezar a explorarlo también como un aprendizaje individual. La formación de grupos musicales, que eso en todos los polos se consiguió, ya sea a través de los coros, aunque sea una voz, dos voces, y la gente que tocaba un instrumento, pues seguir explotando esa parte, ¿no? Y seminarios teóricos que también eran todos los viernes y el sábado era todo el curso de capacitación de esos ejes del canto, de la audición y de los grupos musicales, pero los viernes eran los seminarios teóricos donde se hacían debates de la ley nacional, de los currículums, de la evaluación en música, de cómo se evalúa la música, de generar planes de música, en fin. Era muy, muy rico, invitábamos a gente que estaba involucrada con investigaciones o con prácticas en la escuela. Y pues como les decía, los contenidos de estas materias, vamos a decirlo, de estos ejes, que eran como módulos, como pequeños talleres dentro de esa gran formación, tenía que ver con los fundamentos de la educación musical escolar, experiencias musicales, audición musical, voz y canto, grupos instrumentales, nociones de dirección y arreglos musicales, entre otros. Aunque esa parte de arreglos musicales pues era más específico para personas que a lo mejor ya dominaban la lectoescritura, pero también se hacían composiciones dentro de las otras clases, ¿no? Hacer un arreglo de canto, de voz, junto con los compañeros que estaban más adelantados. En conclusión de números, fueron 1,233 profesores capacitados en los 8 polos, lo cual fue muy grande. Yo creo que se inscribieron como 2,000 y poco y quedaron 1,233, que es bastante. Como les decía, en algunos polos había hasta 400 profesores, teníamos pocos talleristas, pero que teníamos que dar abasto como con grupos de 50, 60 personas. Entonces, pues fue realmente un proyecto muy amplio que incluso se quedó como un referente a nivel nacional, y pues por eso también a mí me gusta divulgarlo, porque a pesar de la distancia entre el tiempo y la distancia física geográfica, es realmente motivador, ¿no? Para pensar en futuros proyectos. Aquí dentro de ese gran proyecto de formación que tenía que ver más con esos polos a donde iban los maestros de escuelas públicas, muy entusiasmados porque aparte decían, pues yo nunca tuve la oportunidad de cantar, yo nunca tuve la oportunidad de tocar un instrumento, de hacer música, y yo quiero que mis alumnos lo vivan de alguna manera en mi clase de español, de matemáticas, de preescolar. Y dentro de ese mundo de maestros de escuelas públicas había un pequeño grupo que ya estaba más interesado o que ya tocaba hasta cierto punto un instrumento, y se propuso dentro de ese gran proyecto hacer una orquesta con maestros interesados que era como otra capacitación extra en horarios extras al otro proyecto mayor, ¿no? Entonces se generó también esta orquesta a donde los maestros pudieron tener la experiencia de cantar y tocar, los que querían hacer horas extras y querían, no nada más los que ya tocaban algún instrumento, sino los que también querían aprender a tocar más la guitarra o el violín, y con cosas muy sencillas se logró hacer una orquesta con 85 maestros que tuvieron esa formación instrumental en otros fines de semana en medio de las otras capacitaciones. Después, como resultado, tuvimos un concierto de alumnos de escuelas públicas. Había una parte donde los maestros tenían que hacer un proyecto de intervención y de aplicación en la escuela, y estos maestros generaron grupos musicales en sus escuelas y hicimos todo el movimiento para que esos niños, adultos, incluso hubo un coro con personas con necesidades diferentes, vinieron a tocar
a la ciudad de Gramado, se hizo toda la logística para que llegaran todas las personas al mismo foro y fueron más de 300 personas en el escenario derivado de esos proyectos que los maestros hicieron para sus escuelas, ¿no? Ya de aplicación. El proyecto, bueno, cerrando esta parte de este proyecto, cumplió con sus objetivos con la formación continua en música. Entre los objetivos alcanzados se destaca que hubo una alianza realizada con las secretarías municipales para la continuidad de las acciones de inserción de la música en las escuelas en sus redes educativas, que tenía que ver con la Ley Nacional de Educación de 2008, que es la música como contenido obligatorio. Entonces se pudo realizar esta unión entre los municipios, las escuelas, etcétera. El intercambio de experiencias entre profesores de diferentes niveles con la enseñanza de la música fue riquísima, ¿no? Yo creo que nos faltaría tiempo para escribir sobre todas las experiencias que hubo, los relatos que hubo de los maestros, de lo que significó para ellos este tipo de formación que muchas veces no se da. Una de las características del proyecto fue que no fue obligatorio, o sea, no fue a través de las escuelas o del Ministerio de Educación que obligara a los maestros a ir al curso de capacitación, sino que fue abierto y esa apertura dio a que se inscribiera mucha gente y que fuera constante, o sea, que no hubiera tanta deserción. De hecho, las inscripciones fueron muchas, pero en realidad los que empezaron a asistir desde el principio fueron los que se mantuvieron. Y bueno, creo que fue un resultado positivo. Propuestas concretas para la inserción de la enseñanza de instrumentos musicales en las escuelas. O sea, se hizo la orquesta, pero también se trabajó cómo podemos usar esos instrumentos musicales en las escuelas, que era lo que les comentaba de si yo puedo ganar un kit instrumental para mi escuela y ahora cómo lo aplico, cómo lo llevo a que suene sin tener maestros especialistas de cada instrumento, sin tener a lo mejor apoyo en ese sentido, como en otras orquestas que hay maestro de cello, maestro de violín, maestro de flauta. En una escuela donde tienes un kit de instrumentos y solamente son 1 o 2 maestros de música, pues tienen que empezar a hacer todo y hacer sonar esos instrumentos. Entonces sí hubo un resultado en ese aspecto. Y bueno, la difusión de los proyectos musicales desarrollados durante la impartición del programa de formación continua, que permitió el seguimiento y evaluación de las buenas prácticas con la música en las escuelas públicas del Estado. O sea, esos proyectos se registraron todos en un portal y también hicieron como proyectos escritos donde hacían su seguimiento, su evaluación de esas puestas en práctica y como les mostré también el resultado del concierto con los alumnos de escuelas públicas. Y bueno, voy a entrar un poco al campo de la educación musical para profesores en México, espacios de formación. ¿A dónde estarían estos espacios? A lo mejor, si no tenemos un proyecto como este, que fue un ejemplo, y a lo mejor sí los hay en pequeños lugares o en otros espacios y universidades que se conectan con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, en Cancún acabamos de tener un proyecto también de congreso, que ahora les voy a mostrar nada más la portada, pero que, bueno, los supervisores de música, de artes, pueden hacer acciones que vinculen a los especialistas, vamos a decir, en música, para reforzar esta parte de formación continua o de capacitación docente a los profesores en México. Entonces, los espacios de formación de profesores en relación o con relación a música sería pues a través de diplomados, talleres, encuentros, foros, cursos, ¿no? A donde podemos encontrar esta formación, ya que no se trata de hacer una licenciatura en música o una licenciatura en educación musical para todos los maestros que ya están en las escuelas actuando. Se trata de incorporar este contenido como de una forma más consciente y más con más herramientas, ¿no? ¿Qué características pueden tener los diplomados o talleres?
pues que se pueden abordar más actividades por el tiempo disponible, porque los diplomados o los cursos pueden llegar a ser más amplios que un encuentro, un foro, un congreso. De todas formas, las actividades son más o menos parecidas y pues los diplomados podrían abarcar cuestiones más de teoría de la educación musical, que se relaciona con muchas teorías que también los docentes ya conocen o que son incluso más expertos que uno como educador musical, como podría ser la evaluación educativa, la planeación educativa, las estrategias didácticas, la psicología educativa. Pero bueno, que también en educación musical ya tenemos todo este bagaje en cuanto a conocimientos teóricos, que sería la psicología de la educación musical, la sociología de la educación musical, la didáctica de la música, en fin, ¿no? Son contenidos ya específicos que se pueden trabajar y que aparte estaríamos en el mismo lenguaje académico, porque pues nos podríamos entender y podríamos dialogar. Que eso incluso, aunque no lo crean, a veces con los músicos concertistas no se da, así suele pasar, o con un musicólogo que dentro de la misma área de la música, a pesar de que estamos en la música, nosotros hablamos como otro idioma porque estamos muy apegados también al lenguaje pedagógico y educativo. Entonces, bueno, entraríamos a conceptos más teóricos o de la práctica y, por ejemplo, en los diplomados, talleres, se puede abordar los temas de análisis de situaciones didácticas, específicamente en música, repertorio de canciones, qué es lo que podemos cantar, qué es lo que pueden hacer los maestros, percusión corporal, no necesariamente por no tener un instrumento como tal, no puedo hacer música o no puedo hacer una orquesta de pequeña percusión o puedo hacer incluso con objetos cotidianos. La apreciación musical, que ahora pues generalmente tenemos los dispositivos auditivos para poder reproducir música de cualquier género, obviamente haciendo una selección y con un objetivo claro educativo para la apreciación musical y cómo canalizar esta apreciación musical. De desarrollar la motricidad fina y gruesa, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que se pueden trabajar, el canto en grupo, la expresión corporal a través de la música. Bueno, estas son imágenes también de un curso que impartí en Guanajuato de 3 días, intenso porque fueron 8 horas, entonces se pudieron hacer muchas más actividades en relación también a lo teórico y lo práctico. Aquí tenemos ya los espacios donde quizá podríamos encontrar esta formación, porque a pesar de que ha habido otros proyectos, por ejemplo, en 2011 trabajé con maestros de secundaria, que era un proyecto muy grande, a donde tenía un grupo de 100 personas y había otros colegas que trabajaban creatividad y teatro y otros aspectos artísticos, pero bueno, fue para puros maestros de telesecundaria del estado de Puebla. Fue un foro muy grande y fue más o menos también 3 días de trabajo intensivo, pero bueno, ese tipo de acciones a lo mejor se pueden hacer a través de la Secretaría de Educación Pública, de quien está en los departamentos de dirección, ¿no? Los directores, si pueden fomentar todo esto, sería increíble. Los foros y los congresos generalmente nacen de universidades o de asociaciones. En este caso yo pongo de ejemplo un foro que se empezó a hacer desde 2019, sí, el Foro Internacional de Educación Musical de Veracruz, que se da también en la Universidad Veracruzana. Y bueno, este fue el último que fue virtual, pero en los previos, como fueron presenciales, hubo talleres, hubo este intercambio con los maestros. En ese caso yo di un taller de análisis de material didáctico, que fue muy interesante el intercambio para ver dónde podemos encontrar ese material, cómo lo podemos analizar y usar. Y hubo talleres para profesores de dirección coral, de cantos y juegos. Entonces, bueno, son foros donde hasta cierto punto existe esa formación continua, esa capacitación docente continua y que no están cerrados solamente a personas de música, ¿no? Que están también para todos los maestros de escuelas públicas de cualquier nivel. Tuvimos este año una conferencia muy importante que fue la Conferencia Regional Latinoamericana y la Conferencia Regional Panamericana,
que se viene haciendo desde 2007 en la región, que pertenece a la Asociación Internacional de Educación Musical y que, bueno, esta vez nos tocó organizarlo en México y todo un desafío también para que los maestros de escuela se interesen para asistir a estos congresos, que no tengan miedo de pensar que es como muy teórico, muy científico, sino que realmente hay cuestiones muy prácticas. Hubo talleres también, hubo ponencias donde hay relatos de experiencia de las escuelas en diferentes lugares de Latinoamérica y de México, donde se cuestiona qué pasa con nuestro país, con nuestras líneas, ¿no?, de acción. Y pues fue interesante poder dialogar con los maestros de diferentes contextos y que está abierto también a todos los maestros de escuelas públicas y privadas del país, y son encuentros donde dialogas con tus pares, ¿no? Hay una asociación, bueno, un foro permanente también, es un foro de educadores musicales que pertenece a un foro latinoamericano, que es la de México, Formedem, y este grupo tiene también ligas con otras universidades y hace sedes también nacional, tiene sedes en diferentes estados, y este año hicieron un segundo Congreso Nacional Virtual de Educación Musical, que también está todo abierto en las redes. Creo que pueden encontrar bastante cosas en Facebook. Y bueno, son espacios, son lugares, son personas y asociaciones y eventos que nos dan a lo mejor este subsidio, independientemente de los proyectos que se puedan formar de manera local, ¿no? Entonces, para ir cerrando y para poder abrir a las preguntas, podemos pensar que la incorporación de la música en planes de acción de las instituciones para vincular profesionales especialistas con profesionales no músicos es indispensable. El trabajo conjunto con las instituciones asociadas, Secretaría de Educación, centros de cultura. Por ejemplo, el curso que di en Guanajuato tenía que ver con Casa de Cultura y con una red de orquestas también que tienen a nivel estado, como también el que les contaba de capacitación a maestros de telesecundaria. En fin, se pueden hacer muchos proyectos de formación o capacitación docente en ese sentido con las instituciones. Incluso sin profesores de música en las escuelas, muchas escuelas promueven acciones musicales, o sea que también depende mucho de los directivos, de que conozcan esta área, que no la vean como algo lejano, como algo imposible, o que si no tengo el maestro de música no puedo incorporar la música en mi escuela, porque pues sí es una lucha que tenemos los colegas de nuestra área, que se entienda que no es imposible. Entonces es necesario que los departamentos de educación y de educación musical, en este caso las universidades o los cursos superiores, conozcan y comprendan los planes y programas de estudio sobre la enseñanza de las artes para que la música pueda incluirse eficazmente en las escuelas. Generalmente en las licenciaturas de educación musical se hace una revisión de los programas de estudio a nivel nacional, del plan, de la Secretaría de Educación, de cómo está el área de artes, pero obviamente eso pues se revisa en aquel momento. El tema es ahora sí ir a la práctica. Finalizando, pues buscar propuestas de interacción e intercambio académico entre universidades, es decir, las licenciaturas específicas de música y la Secretaría de Educación Pública de los estados. Recordando que la educación musical tiene como un cambio en la experiencia de vida y específicamente o especialmente en la forma de relacionarse con la música y con el arte en el día a día, o sea, abrir ese horizonte estético y poder dar un conocimiento que transforme hasta cierto punto, como lo puede hacer el español, como lo pueden hacer las otras disciplinas, y que realmente enriquezca integralmente al niño, al joven. Es recomendable tomar como punto de partida la vivencia musical del alumno y que el profesor se vea como un medio para acercar esta práctica musical en el aula. Es decir, el alumno no llega
no llega como una hoja en blanco donde no tiene experiencias o gustos musicales, incluso de la parte social, ¿no? De la educación musical, que se habla mucho de qué es lo que escuchan mis padres, qué es lo que escucho en mi barrio. Entonces, ese contenido, ¿cómo lo puedo ir adaptando, transformando o utilizando para el interés del alumno, obviamente abriendo el horizonte a otros géneros musicales que quizá no escuche en su contexto social? La propuesta está siempre en el diálogo, en el intercambio basado en experiencias de la escuela con los especialistas, también de los actores involucrados, como padres de familia, maestros, alumnos, y el análisis del contexto donde la música será más presente, más visible. Entonces, bueno, esa es un poco la idea general de empezar a tener este diálogo, de seguir fomentando este diálogo, de acercar también a los maestros a que nos pregunten, a las universidades que nos provoquen, ¿no? a generar este tipo de intercambio. Y pues les agradezco mucho su atención. Estoy súper abierta a preguntas. Claro que antes de que se me olvide, tengo un video, doctor Carrera, si me permite compartir rápidamente el video que les traje del proyecto que les comenté, del resultado práctico. Que nós tivemos com encontros que eram caracterizados pelas oficinas. E também tivemos, então, o terceiro tipo de oficina, desenvolviam também a parte da apreciação musical. E também tivemos, então, o terceiro tipo de oficina, que desenvolvia a parte dos conjuntos instrumentais. Muito mais do que só oferecer conhecimiento. Bueno, el documental está en las redes, igual aquí voy a dejar los links, también del libro de imágenes que se hizo a través de este proyecto, como ejemplo también del resultado de los libros bibliográficos. Aquí está todo sobre los conciertos el concierto que hubo en Gramado, y están en español y en portugués, entonces lo pueden leer con calma. Yo lo voy a dejar aquí en el chat para que lo puedan visualizar con calma. Aunque el documental está en portugués, se pueden poner los subtítulos automáticos y además se parecen mucho, entonces creo que se puede entender la idea. Pues muchas gracias, ahora sí. Gracias a usted, doctora Rosalía, por esta interesante conferencia webinar acerca pues, de esto de cómo formar a profesores en educación artística, específicamente en la música en la escuela. Pues hay varias intervenciones de los asistentes, algunos agradeciendo su presencia y porque la recuerdan como profesora en el instituto. Hay algunos agradecimientos de parte de muchos asistentes y algunas preguntas muy comunes, sobre todo indicando, por ejemplo, qué importancia tiene la música en el desarrollo integral de los niños. Aunque es una pregunta muy general, pero creo que podría
de alguna manera usted fortalecer esta preocupación, la importancia de la música en el desarrollo integral. Y una más específica, ¿qué impacto tiene la música en el desarrollo neuronal de niños de preescolar? Y sobre esta cuestión también hay otra que dice específicamente cómo puede la música lograr cambio de conducta en niños, aunque más específica o quizás de ejecución clínica, porque hay otra muy semejante que dice, ¿qué recomendaría usted de música para una niña que tiene un poco de inteligencia limítrofe? ¿O qué tipo de música para niños de primaria en general? Esas son las primeras preguntas que tienen que ver con la importancia y el efecto de la música en los niños. Hay una más específica que habla de si tiene usted conocimiento o ha participado en el desarrollo de grupos de profesores de música en el Istmo o en Juchitán. Se ve que algunos alumnos o algunos asistentes son alumnos de ustedes y seguramente han escuchado. Quisiéramos pues una ampliación de esta experiencia y cómo puede la música en ese tiempo de pandemia unir profesores, maestros y niños en un solo bloque de actividades académicas o educativas. Ahí le dejo las primeras preguntas que han llegado. Híjole. Pues son muy buenas las preguntas. Creo que muchas se relacionan, no sé si algunos de ustedes estuvieron quizá en el webinar anterior. Yo espero que en algún momento se publique en las redes sociales del IME, que tiene mucho que ver con sus preguntas en relación a la importancia de la música a nivel cerebral, psicológico, a nivel integral, ¿no? Del desarrollo de capacidades de los niños. Y bueno, es todo un tema porque hay estudios que revelan y son muy claros en este proceso de cómo la música desde bebés puede llegar a ser de gran impacto para el desarrollo del niño, tanto auditivamente, sensorialmente, motrizmente, o sea, toda la parte también social de interacción con sus pares, con sus padres, por ejemplo, la música con bebés y con papás que se hacen cursos de cantos con maternal, pero que también involucran a los padres, o cómo los niños de primera infancia pueden ser público realmente activo en conciertos didácticos. O sea, hay muchos temas y muchas investigaciones relacionadas con este impacto que puede tener la música en el desarrollo integral del niño, no solamente en la parte educativa, sino en la parte social, emocional, de percepción del mundo, ¿no? Y cómo el niño también se vuelve partícipe de esa manifestación musical a través de diferentes estímulos, tanto de conciertos didácticos, tanto dentro de la escuela o como el contexto familiar, o ya la incorporación de clases específicas de música, llevando a los niños a clases de canto, de instrumento desde tempranas edades, y cómo eso a nivel neuronal y desarrollo psicológico genera otro tipo de habilidades que incluso ayudan a habilidades como la lectoescritura de palabras y desarrollos auditivos y de percepción, de concentración, de memoria musical que se desarrolla a través de esta práctica. Entonces, bueno, el beneficio es mucho y creo que en la conferencia anterior se trató específicamente ese tema, pero en resumen sería eso. Ahora, la importancia de que esté en la escuela, pues es esta, justamente que nosotros sepamos justificar por qué es importante y que no se vea como un anexo por solamente el placer. O sea, claro que hay un placer y hay un gusto, pero también hay una disciplina, también hay un hábito que se desarrolla de diálogo con los pares, de hacer música en grupo, de estudio, ¿no? De aprenderse cosas, de conocimiento, de saber si es agudo o grave, de reconocimiento auditivo, de emisión de la voz. Entonces, todos estos aspectos también son disciplinares y también son contenidos específicos que se tienen que trabajar de manera ordenada y que el profesor no esté con duda de eso, ¿no? Que existe todo un bagaje de conocimiento que sustenta eso. Entonces, no sé si las preguntas
específicas ya entra un poco la musicoterapia, que es diferente a la educación musical, porque la musicoterapia, ya en esta pregunta relacionada con los aspectos más de una necesidad educativa, diferenciada a lo mejor a la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños o el niño, pues sí entra un poco más la musicoterapia, pero también puede entrar la educación musical. La musicoterapia ya como una parte clínica, como decía el doctor Carrera, que ya es un aspecto más clínico, porque se puede trabajar con niños con síndrome de Down, se puede trabajar con niños con deficiencia incluso visual o auditiva, que de hecho pues sí hay líneas de estudio que trabajan eso, o sea, ¿cómo voy a trabajar con niños con deficiencia auditiva si van a hacer música? Pues también hay proyectos que se hacen a través de la vibración, hay proyectos que se hace a través del braille musical que existe y que se está trabajando o que en otros países lo trabajan, a través de la tecnología. De hecho, una colega mía, educadora musical, trabajó con formación de educadores musicales que tenían también alguna deficiencia y generó materiales didácticos para un profesor de música con deficiencia visual que iba a dar clases a alumnos sin deficiencia visual, ¿no? Entonces, hay toda una serie también de trabajos en educación especial que tienen que ver con educación musical y que tiene que ver con este repertorio, quizá, porque no, como les decía, no hay una receta para decir, bueno, si tiene síndrome de Down, le puedes poner tal música, porque eso también ha sido un mito de decir que toda la música clásica sirve para mejorar. Sí, obviamente la música clásica tiene muchos beneficios en cuanto a su estructura, porque auditivamente activa muchas cosas en el cerebro y la concentración, pero también es una música que se tiene que educar y que se tiene que trabajar con la gente. Entonces no es así mágico, ¿no? O que yo dé una receta mágica de tómate una sinfonía de Mozart y con eso el niño va a empezar a ser más inteligente. Pues no, y eso se ha desvirtuado mucho a través de redes o de otros blogs. Incluso hay muchos artículos. Yo a veces soy curiosa y empiezo a poner palabras sueltas en Google y aparecen muchos artículos relacionados con el efecto Mozart, con el efecto no sé qué, con la inteligencia. Y sí, claro que se desarrolla, pero no es tan así una respuesta superficial. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero la educación musical podría entrar en ese campo, pero la musicoterapia también hace su parte de una forma más clínica, haciendo un diagnóstico claro de cuál es el tipo de problema que tiene el niño. Y obviamente en algunos países ya existe el papel del musicoterapeuta en la escuela, que es casi como un psicólogo que también puede estar en la escuela, que hace sesiones independientes de la clase de música. Y hay proyectos de educación musical pura, con grupos musicales, como les decía, que en nuestro proyecto vino un coro de niños con síndrome de Down, que cantaron y que hicieron sus piezas, pero ahí es una formación educativa, ¿no? Que no tiene que ver con mejorar a lo mejor directamente o terapéuticamente algo. Entonces sí hay esa diferencia, pero se puede realizar y van ligadas, porque claro que estar en el coro y socializar y cantar y modular su voz le va a ayudar a otros aspectos a ese niño, ¿no? Y que no quiere decir que no lo pueda hacer, que eso también se discute mucho en la educación especial. Entonces sí hay trabajos relacionados con eso. Y bueno, un ejemplo también muy claro de educación especial en música, tenemos al maestro Fernando Apan, que justo en pocos días vamos a lanzar una entrevista que tuvimos con él hace unas semanas. Es un pianista con deficiencia visual que toca con sinfónicas y toca el piano maravillosamente, y es un ejemplo también de cómo pueden superar ese tipo de necesidades, ¿no? No sé, la otra pregunta tenía que ver con qué se puede enseñar en la primaria. El repertorio es vasto. Yo recomiendo mucho hacer percusión corporal, lo que vieron un poco con los maestros que hacíamos, que era pues mantener la atención con el movimiento, seguir la música con el movimiento, escoger música de diferentes géneros que obviamente ayuden a agudizar el oído. Obviamente la música clásica siempre es recomendable,
pero pues qué tipo de música, cuánto tiempo, o sea, no vamos a poner o exponer a un niño a sentarse quietecito 45 minutos si no tiene una preparación para eso. A lo mejor sí lo puede tener, pero que él le vaya encontrando también más sentido. Para eso existen los conciertos didácticos, para eso existe el estímulo de esa música, tanto en la escuela como en la familia. A veces la familia pues no le gusta esa música y está bien, hay que respetar también lo que traen de su casa y no denigrar jamás lo que ellos conocen, porque pues eso pasa también a lo mejor en otros saberes. Entonces en la primaria se pueden hacer, yo en primero de primaria todavía hacía rondas, juegos de manos, muchos juegos de manos con canto, incluso hasta quinto, sexto año de primaria. Yo hacía juegos de manos, pero con mayor dificultad, obviamente, o sea, que los propios alumnos generaran su interpretación del juego de mano, que lo cambiaran, que dieran vueltas, que cantaran afinados, les corregía la afinación, los exponía a música, a cuentos musicales, incluso en primaria trabajar el cuento musical es muy interesante porque puedes ocupar también la literatura, la imaginación, desarrollar la creatividad a través de todos estos trabajos. Entonces, pues sí, en primaria también sería muy amplio. También enseñar, por ejemplo, los timbres, las alturas de agudo, grave, rápido, lento, silencio, fuerte, débil, en fin, dinámica. Son conceptos musicales que los maestros pueden desarrollar rápidamente como docentes y que se puede replicar para las clases, ¿no?, de música. No sé si contesté, doctor. Doctora, había una pregunta que hablaba de su experiencia o contacto que sabe de los grupos de formación de profesores en Juchitán, en Tehuantepec. Si conoce algo de Oaxaca en ese sentido. De esas regiones específicamente no. He trabajado con gente de la Sierra Mija, en la escuela de SECAM, he trabajado en la Vicente Guerrero, en la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, que tienen una orquesta. Entonces, que ese es el barrio de Vicente Guerrero, ahí en Sachila, a 45 minutos de Oaxaca. Esos son los cursos que he tenido contacto con maestros. Obviamente, siempre hay colegas músicos de Oaxaca que son referente o que llegan a estar en otros lugares, como por ejemplo en Jalapa hay mucho músico oaxaqueño, pero de esa región específicamente no lo recuerdo. Yo recuerdo que tuve alumnos en el IME de muchos lugares, entonces quizá en el IME pude haber tenido algún maestro de esa región y que trabajábamos este tipo de cosas de manera muy pues rápida, porque eran pocos encuentros en cuanto al módulo en sí y que se tenía que ver otros temas de creatividad y no era específicamente de música. Pero bueno, si en algún momento dado quieren que me acerque o que acerque a alguien a esa región, con mucho gusto. Hay una pregunta más que llegó ahorita sobre cómo la música podría, usted lo había mencionado ya, aprender la enseñanza del inglés. ¿De qué manera, sobre todo en lenguas no castellanas, cómo ayudar a la música a aprender idiomas no de español, sino de otras lenguas fuera del español? Por ser muy diferente el modo de aprender, que allí es más de tipo auditivo que visual. Sí, pues yo creo que para la enseñanza de las lenguas no soy especialista en cuanto a la enseñanza de los idiomas, pero como sí tiene que ver con esta parte auditiva, como dice el doctor Carrera, pues es una herramienta que auxilia y que refuerza la entonación de las palabras, la dicción, ¿no? Depende de cómo lo manejen, porque hay maestros, por ejemplo, de secundaria que ponen rocks o ponen otro tipo de géneros que a lo mejor no. Hay música que está creada para enseñar el idioma, incluso no nada más el inglés, ¿no? El italiano, el portugués, o que son contenidos o materiales, más bien materiales auditivos, que están diseñados para enseñar el idioma como tal, y hay muchos cursos que los crean, los manejan. Pero hay mucho recurso que no es diseñado para enseñar y ahí hay que tener cuidado en cómo lo utilizo, ¿no? Porque sí tiene que haber quizá un buen repertorio de canciones en otro idioma donde sea claro, donde realmente tenga significado para los alumnos.
donde se aprenda el vocabulario. Entonces, pues yo creo que es más bien un eje transversal en cuanto a los idiomas, porque sería como una estrategia didáctica o un material auditivo que refuerza mi materia de idiomas, ¿no? Y como les decía, puede haber material didáctico que está diseñado para enseñar la lengua y material que son canciones normales del uso de la gente o de géneros musicales diversos, a donde la puedo utilizar para mi clase del idioma, ¿no? Entonces están estas dos partes y claro que si somos muy creativos como docentes, claro que si somos muy creativos como docentes, yo puedo construir mis propias canciones para dar la clase de inglés, ¿no? Eso también puede ser. En su experiencia en contacto con estos profesores que han acudido a estos grandes eventos de formación de profesores en música, algunos no eran de música, pero tenían interés. ¿Cómo ha visto usted el efecto, vamos a llamarlo así, de aprender a hacer? O sea, los profesores en contacto con la música, ¿qué ha significado en ellos estos seminarios, estos talleres? ¿Cómo ha notado no ya en alumnos a quienes van a llegar, sino en ellos mismos o en nosotros mismos? ¿Qué efecto tendría aprender música, contacto con la música, dominar algún instrumento, en fin, todo ese tipo de aprendizaje, hacer vía el arte, en especial la música? Es que ahí es una pregunta muy bonita y muy interesante porque hay muchos prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios en relación a la música, así de que no, pues solo el talentoso, solo el que estudió desde chiquito. No, pues cómo voy a enseñar yo música si no canto ni en la regadera, no, nunca toqué un instrumento, no, me sacaron del coro entonces, cuando era niño, ¿no? Entonces, como maestros, creo que lo primero que tenemos que hacer, o lo que yo he visto en los cursos de capacitación docente con gente que está en la educación o que son psicólogos o que están en otras áreas, el primer desafío es romper esa barrera del prejuicio con uno mismo. O sea, decir, bueno, nunca canté, pues voy a cantar, nunca me moví, pues me voy a mover, pero pues es difícil, no es así como, ya llegó, hago la canción con los maestros y sale. Pues no, sí hay un trabajo también de soltarse, de hacer ese análisis de su propia postura, ¿no? Como docentes, de decir, bueno, vengo a este taller, pues voy a tener que hacerlo, voy a tener que practicarlo. Entonces, cuando les digo, vamos a respirar, vamos a movernos, vamos a hacer cara de tristeza cantando, cara de no sé qué, bailando, pues ya empieza ahí como, pues yo no lo hago, ¿no? Porque pues nunca lo hice. Entonces, esa es una barrera que se rompe en los cursos desde el primer momento y pues se va sensibilizando al docente a que se suelte a hacerlo, a que se suelte a abrir la voz, a que si él cree que canta desafinado no es tan así, porque no somos tan desafinados en sí. Si ponemos un poco de atención y emitimos la voz, podemos entonar de manera natural. Son prejuicios que traemos incluso desde nuestra propia educación, porque no tuvimos esa iniciación musical en las escuelas, porque no tuvimos la oportunidad. Entonces, esa es la experiencia y de ahí pues hay maestros muy proactivos que ya quieren componer una canción o que componen una canción y la musicalizamos en el momento. Entonces, eso es hacer música, no necesariamente, yo nunca llevo un instrumento, mi instrumento es la voz. Mi instrumento quizá es una grabadora con ciertos tracks de audio para hacer movimiento, para hacer percusión, canciones que yo me he aprendido, que sé que pueden cantar los maestros. Entonces, bueno, ese es un primer paso y hay maestros que, claro, a lo mejor han tenido una experiencia más cercana a la música y tocan la guitarra o tocan el piano o la flauta o algún otro instrumento y pues bueno, ahí ya empieza a lo mejor a generar otra situación, ¿no? Estos maestros que también di una capacitación a los maestros de orquesta, era también romper la estructura de enseñar música de otra forma, porque como maestro de música yo puedo enseñar solfeo, como les decía, solfeo, el instrumento, la rigidez del instrumento, que tiene que ser la disciplina de enseñar instrumento, pero pues los niños también necesitan otro tipo de actividades dentro de la clase de música que a veces los mismos músicos no lo ven. Entonces es ese desafío de hacer música también por aprender jugando, por aprender interactuando con el otro, por aprender haciendo equipo, para hacer una composición, por ejemplo. Hay muchas formas a donde los maestros descubren que sí pueden ser músicos, o sea, que sí hay un músico dentro de nosotros.
¿no? No sé si respondí también, pero esa es la idea. Y muy bien, doctora, la asistente, también de parte de la doctora, la maestra María Eugenia Peña Arbizu, le agradece su presencia de corazón